2 de la mañana de este viernes 24 de octubre de 2025 seguimos aquí en Torrevieja Radio y en esta ocasión, en este viernes, vamos a pasar un ratito con Conchita Valdés, Gertu Baeza, Sí, a la Rafa. cual tenemos aquí en Torrevieja Radio. Muy buenos días, Conchita. Buenos días, Conchita. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Con muchas ganas de verte. Como decíamos fuera de micrófonos, eres una persona súper conocida, hiperconocida en la ciudad, una persona artista, una persona, bueno, que lo lleva en la sangre, el carnaval, pero no vamos a hablar de ello, queremos hablar de Conchita, la persona, digamos, no la artista, ¿no? Y preguntarte, bueno, pues si naciste en la ciudad, naciste en Torrevieja, sería la primera pregunta, Conchita. Pues nací aquí en Torrevieja con Rosa Masón, que era entonces la matrona de la comadrona, que decíamos de aquí de Torrevieja, y de mi tiempo yo creo que todo el mundo nacimos con ella. Y como yo no tengo ningún filtro, yo nací un 26 de diciembre de 1955, con lo cual este año cumplo 70. Pues bueno, hay que decirte que estás estupenda, una fecha muy bonita para nacer. Y bueno, toda tu familia está aquí de Torrevieja. Me gustaría que contaras un poco de cómo fue tu niñez, ¿no? Con tus padres, cómo fuiste creciendo a raíz de que Rosa te trajo al mundo. Cuéntanos un poco de esa historia. Pues Conchita. mira, yo nací en la calle La Paz, que es donde recuerdo perfectamente que vivía Cayuelas, que era un peluquero Sí. en aquel entonces muy famoso, y en esta calle, que es a la parte arriba de donde está yendo para Mercadona, cruzan la carretera de la calle Apolo. Calle Apolo, Calle Apolo. si es el mismo sitio, en la esquina con Apolo, Eso con es. La Paz, ahí tenía la peluquería Cayuelas. Pues Eso es. justo yo un poquito más arriba es donde nací. El número es verdad que no lo recuerdo, que luego mis padres han vivido toda la vida en la calle, en la misma calle, la calle de La Paz, 167, que está a la altura de María Parodi, esquina María Parodi. Sí. Pero yo nací en calle La Paz, pero al principio de la calle de La Paz. Y bueno, ¿cómo fue los primeros años de vida? ¿Tienes más hermanos? Que yo ¿no, Conchita? recuerde, sí, tengo mi hermana Rosy, que es la que me sigue. Nos llevamos 5 años cada hermano. Yo voy a cumplir 70, pues Rosy sería 65 y Pablo 60. Y somos 3. Pablo es el pequeño y yo mi infancia la recuerdo muy agradable. No recuerdo nada que haya sido frustrante ni nada Traumático, nada que No, recuerdes, en todo lo absoluto, contrario, todo. al contrario. Mi padre a lo mejor sí que es verdad que no pasaba mucho tiempo con nosotras porque él era marinero. Eso. Y se pasaba en el mar pues, la mayoría del tiempo. Solamente venía cuando atracaban en los barcos y tal, y él venía. Y sí que mi madre, pues una persona muy carismática, como ya sabéis, pues desde que yo me conozco, que yo recuerde, siempre ha sido una persona tan cariñosa y tan buena que todo lo que puedo decir de mi niñez es bueno. ¿Cómo recuerdas, Conchita, esos años de niñez en esa Torrevieja del principio o de los 60, ¿no? Entiendo, las calles de tierra, Sí. las fiestas patronales pues muy distintas, ¿no? Incluso con vaquillas por el centro del pueblo y cosas Sí, así. hombre, claro, ¿Cómo lo yo recuerdas recuerdo. todos esos tiempos? Pues Había, perdona, hasta Plaza de Toros. sí, ahí bajo en el puerto hacían como una... Sí, y luego también al lado de donde estaba Keeper, el antiguo Exactamente, Keeper, allí había una ahí plaza en la de parte toros. esa, exactamente. Pues ponían como unas vallas de madera, si es que a lo mejor habrán hasta fotos, y las vaquillas, pero por aquel entonces yo creo que era pequeña de más para a lo mejor estar yo metida en todo ese sarao. Sí que lo recuerdo perfectamente, pero yo no recuerdo que estuviera ahí metiéndome en líos de ver ni de no ver. ¿Entiendes? Pero ¿a qué jugabais, por ejemplo, como dice Rafa, en esa Mira, torre vieja que estaba el mar, la arena y las calles de tierra, la gente en las puertas sentadas, en mecedoras, Sí, qué las bonito, puertas qué abiertas, bonito, sí. sin Las llaves, puertas sin nada? perfectamente, pues si no tenía, pero eso yo creo que hasta incluso de más mayor, yo recuerdo de estar aquí en la calle esta que te digo de mis padres, de María Parodi con La Paz, que era donde estaba donde está ahora la Unión Musical. Sí, para hacer la música. A la parte de arriba es donde sabes que vivían mis padres. Y yo recuerdo de estar sentada ahí. Y fíjate, curiosamente, esto, o sea, pues van a salir algunas anécdotas, pero esta es una muy bonita, porque hace el domingo creo que fue, o el sábado domingo, que hicieron un concierto
del maestro Casanovas. Sí. ¿Cierto? Bueno, pues el maestro Casanovas vivía donde, enfrente de la casa de mis padres, que es donde ahora hay una clínica dentista, ahí en María Parodi. Una clínica Bueno, dental ellos allí. vivían ahí. Este señor, que era, lo recuerdo con un cariño impresionante, pues tenía su familia que venía a verlos. Y hay un nieto que se llama Josep, que es el que ha venido a Sí, todos los actos cierto. que se han hecho del maestro Casanova, y se sentaba, cuando él venía algunos días a pasarlo con su abuelo, se sentaba en la mecedora con nosotros en la puerta, con mi madre y tal, y mi madre, toda su obsesión era que yo engordara, vamos, yo y mi hermana, que engordáramos, porque estábamos como si fuéramos sílfides, delgadicas. Y parece que el estómago gordito era como saludable, ¿no? Y no Claro. tiene nada que ver. Pero Bueno. bueno, esa era lo que a los padres les gustaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi madre nos hacía sustancia de arroz. Y esa sustancia de arroz, te tienes que tomar el vaso entero. Yo decía, mamá, es que no puedo, no me gusta. Y venía Josef, este nieto del maestro Casanovas, y decía, me lo tomo yo, que a mí me gusta mucho. Ay, mira. Y se tomaba los vasos que Sí. ahora, cuando ha venido, que nos hemos visto y todo, me los recordaba. ¿Tú te acuerdas cuando yo me tomaba los vasos de sustancia de tu madre? Y digo, hombre, claro, a mí me hacías un mundo. Te lo tomabas tú Y ya me está. quita. Bueno, nos hemos pasado de mi niñez Bueno, vamos a pasar a la juventud, porque la si no, no hay juventud. tiempo. ¿Cómo fue esa juventud en Torrevieja? A ver, también la recuerdo muy bonita, porque era cuando, yo me acuerdo aquel entonces que era cuando Rafael, el famoso Rafael, nuestro cantante, que ahora ya el hombre tiene una edad, pero yo recuerdo que era Adamo, en fin, los brincos, bueno, todo esto, la madre de Sí, Rafa, mi que me madre estaba le encanta. escuchando, Claro. mi amiga Carmen del Alma, pues nos pasábamos unos raticos muy agradables. Era una amiga tuya de la pandilla, ¿no? Era como mi hermana. Como tu Era hermana. Llegáis una un de las año. amigas que Mi madre eran- del septiembre del 56. Ella es menor que yo. Sí. Y tú has Sí. dicho de diciembre del 55. El que es de la edad mía es tu padre. Mi padre, que 2 días mayor que Efectivamente. Conchita Valdés. Pero muy bonito. Ella vivía 2 esquinas más arriba, más tirando para la iglesia, digamos, Ujú. Ujú. con una zapatería que se llamaba la zapatería de Eduarda. Era la tía de Carmen, Ujú. que era como su madre, claro. Y entonces nosotros hicimos mucha amistad y bueno, hago también aquí una anécdota, más que anécdota, es una cosa bonita, que nos eligieron para reina de las hogueras, Belleza del fuego. belleza del Sí, fuego, como le entonces fíjate digamos, que ya y había. dama de las hogueras. ¿Qué pasa? Que Carmen era la preferida para que fuera, aunque ella me estará escuchando, me estará riendo, pero era así, de que fuera ella la belleza de las hogueras. Pero, bueno, pues que no, ella no se quiso presentar para ser la belleza, y entonces me eligieron a mí. Ujú. Y ahí estuvimos las tres, Marifran, que era una... No, las tres no, porque ella no se presentó. Ella no se presentó y entonces se fue Marifran, una tal Marifina que no conocéis, pero que el padre era ayudante de notario, y yo, las que salimos. Pero se lo dijeron a ella. La primera que eligieron para que saliera de Belleza del Fuego, Fue a Carmen, la madre de de Rafa. 1972. Ujú. Que ahí, Fue- pues tendríais 17 Die- años. Claro, 16 o 17, 17 años. 16, 17 años. Y bueno, entonces teníais una pandillica que ibais al baile, que ibais... Hacíamos los bailecicos, se hacían en las casas. En mi casa, por Sí. ejemplo. Guateques. Sí, los guateques. En mi casa se hacían mucho porque mi madre era mucho de para que mi hija no salga, me traigo aquí a la Claro, gente. claro. Y entonces los hacíamos muchas veces en mi casa. Pues todos los amiguicos de pandilla, en fin. ¿Y cuándo llegaron los novicos? El Eh, festear. Yo a los 16 años ya tenía a mi novio, pero antes pues a lo mejor alguna tontería pero entonces no era como ahora. Antes era todo como más... Muy diferente, Más, por sí, eso. más de tener cuidado. Y con mi madre a las 9 me quería en mi casa, y yo, como si fuera una chiquita de 3 años, ahí le hacía caso a mi madre, porque claro, con lo cual
desde los 16, te digo, yo ya me eché novio, que era el que fue mi marido. Ujú. Él estudiaba, era hijo de Ángel Vaquero, Sí. en paz descanse porque ha muerto, pero él era hijo del teniente que había de la Guardia Civil aquí en Torrevieja, por aquel entonces. Y vivían justo enfrente de donde mi madre. Era donde había vivido, que os he comentado, el maestro Casanovas. Anda. Y entonces en esa misma casa vivieron el teniente de la Guardia Civil, Ladislao Vaquero se llamaba, y sus hijos. Y uno de sus hijos, que era Ángel Vaquero, fue mi marido, estudiaba en la Academia General Militar de Zaragoza. Y bueno, venía, iba, y una de las veces que vino yo iba por el paseo con mis amiguicas, en fin, estaban cuando los coches de choque y todo esto, Qué y bonito. recuerdo que ahí pues me invitó a montar en los coches, yo no quise, luego nos vimos, pues esas tonterías. Y a partir de ahí, pues bueno, nos hicimos novios, pero él seguía en la Academia Ya de novios Zaragoza. formales de esto que, bueno, Claro, que claro. siempre con alguien acompañado y Bueno, todo eso, ¿no? claro, y no podías estar en ningún sitio ni irte al cine si no era con un acompañamiento, sí. Bueno, ahora que dices el cine, entonces me imagino que iríais al cine, que también era muy Sí, bonito, el nuevo ya, cinema, ¿no? el nuevo cinema, yo lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora, y a la parte de arriba Sí, en la lo parte de veíamos, arriba. Claro. sí. Y luego, pues nada, a partir de ahí yo me casé con 20 añicos y a los 21 tuve a mi hija. Pues era una cría, mira si sería una cría con 20 años casarme, que cuando mi hija lloraba, que era una bebé, pues yo lloraba con ella. Yo estaba... No sabías qué hacer, ¿no, Claro, Conchita? era Claro. una cría. El Claro. primer destino que yo me fui con él fue a Munguía, a un pueblo de Bilbao, Ujú. que él estaba de teniente allí, y era cuando toda la época esa Claro. de ETA, Sí. que era en toda su fogosidad, y había un subteniente con la señora, que en el cuartel donde yo vivía, que era como mi madre, es decir, yo era Tú ya una tenías tu criatura. chiquita ahí, claro. Yo era una cría, mi hija no había nacido todavía. Ah, no había yo estuve nacido. allí y ya cuando bajamos lo destinaron a él para Lorca y ahí es donde nació mi hija. Qué alegría el ir acercando a Claro, Torrevieja, ¿no? claro, Digamos. sí. Y también menos peligro porque, como dices, en ese momento ETA estaba Bueno, en tengo todo que lo decirte suyo. que en el cuartel donde yo estaba, al poco de al poco de venirnos, no, incluso estando allí, pero yo me vine porque yo ya estaba bastante gordica para tener a la bebé y ametrallaron el cuartel, que uno de los tricornios de él estaba agujereado completamente de todas las ráfagas de metralleta que metieron. Entonces sí que estaba la cosa muy caliente. ¿Y cómo vivías tú eso, Conchita? Pues mira cómo lo vivía, que cuando te cuento ahora mismo, eso fíjate que lo recuerdo, mira que en mi cabeza hay cosas que las tiro fuera Sí. y ni las recuerdo. Pero eso lo recuerdo como si fuera ahora, que como yo en mi ignorancia, porque yo estaba allí y yo no sabía ni el peligro que corría. Es verdad que mi marido por aquel entonces me decía, tú cualquier cosa que veas o qué tal, tú me lo dices, pero yo no sabía ni a qué se refería. Claro. O sea, sé que me asomaba y había manifestaciones, pero a mí eso como yo no entendía de todo aquello. Bueno, te pilló en un momento, si estamos hablando de tú con 20 años, era justo en 1975, que coincidió con el fallecimiento de Franco. Exactamente. O sea, que es un momento así como entiendo que como un impasse, ¿no? Sí, Dentro de todo lo bueno, que era el movimiento. Aquello fue un poco revolucionario todo, fue un poco y en aquel tiempo yo creo que fue cuando más apretó ETA todo y cuantas más muertes, bueno, era increíble. Y fíjate qué curioso que os decía esto porque yo salí a comprar. Pues fíjate, una criatura con 20 años, pues yo salí a comprar allí, que por cierto yo siempre cuento, de vez en cuando ha salido la ocasión, siempre cuento una anécdota de mi forma de hablar de Torrevieja, que nunca se me fue, y menos en aquel entonces, claro, que yo llego a la tienda de verduras, de comestibles que había justo al lado del cuartel, y bajo y digo que quería bajocas. Y me dice la señora, Claro. no tenemos bajocas. Y yo digo, sí, están ahí. Dice, señora, esos son vainas.
Ahí eran vainas, judías verdes. Claro, judía verde, pues yo la bajoca, Bajovica, claro. fíjate qué curioso. Bajocas. Y luego, pues te digo, yo iba andando y siempre me encontraba a un chico que era cojo. Iba cojeando por la calle y tal, y yo me llamaba la atención porque donde iba, allí me encontraba yo al cojo. Pero claro, yo decía, uy, qué casualidad, este chico, como si te encuentras ¿qué te digo yo? Un perro en el mismo sitio. Y un día, pues me dice Ángel, mi marido, me dice, ¿qué? Por aquí, ¿cómo te gusta el pueblo y tal? Claro, me imagino que él, porque por aquel entonces él estaba de teniente de información, era el directo con tema de ETA. Y me dice, por aquí, por el pueblo, ¿qué te gusta? ¿O qué? ¿Alguna anécdota, alguna cosa? Y yo digo, no, digo, muy bien, la gente es agradable y tal. Digo, hay una cosa que a mí me resulta curiosa y es que hay un chico que es cojo y que siempre me lo encuentro. Y me dice, ¿cojo? Dice, ¿y cómo es? Pues mira, él lleva esto, lleva gafas, lleva tal. Bueno, dice, vale, ¿y qué? ¿Pero te ha dicho algo? Y él me preguntaba así. Digo, no me pregunta, pero es curioso porque siempre me lo encuentro. Sí. Bueno. Pues nada, aquello queda así y a partir del día siguiente yo ya no vuelvo a ver el cojo. Pero que ya rotundamente no lo vuelvo a ver. Y a mí me llamaba la atención porque decía, uy, ya no veo a este chico que durante tanto tiempo lo he estado viendo. Y cuando subo a casa le pregunto, Ángel, mira, el chico ese que yo veía ya no lo veo. Digo, no sé qué habrá pasado que no lo veo y tal. Y dice, pues no tengo ni idea. Nunca me dijo nada. Pero al cabo de los años, cuando estábamos ya en Lorca, un día, no sé el por qué o cómo, no me preguntes, le digo, fíjate, yo recuerdo aquello y tal. Dice, ¿y tú nunca te has preguntado por qué no te lo encontraste, no? Y digo, pues la verdad que me llamaba la atención, pero como me dijiste que porque no sabías, tal. Y será un miembro de ETA que te estaba vigilando. No, fíjate. Y siempre te lo encontrabas porque él quería saber todos los pasos que tú dabas para que si en algún momento determinado ellos creían conveniente hacer un rapto o cualquier cosa, tú estabas ahí. Ostras. Para poder, pues esta persona va por aquí o va por allá. Mira, a mí me entró un pavor. Dije, ahí ya dijiste, pero ahora tal. Sí. Y entonces simplemente me dijo, y digo, ¿y cómo conseguiste que este chico no lo viera más? Dice, simplemente le dije, lo llamé, dice que lo llamó para el cuartel y claro, ellos sí que es verdad que siendo miembros de ETA, pero a la Guardia Civil le tenían un respeto, claro, porque sabían que había los malos y los buenos. Y parece ser que lo llamó al cuartel, según me contó él, y que le dijo, tú normalmente ves una chica rubia, con ojos claros, que tal, que cual, que la verás por aquí, por allá. Pues no recuerdo yo de verla por ningún sitio, yo soy chica, tal. Y bueno, pues vamos a hacer una cosa. El día que tú te encuentres a una chica con pelo tal, con rubica, con ojos claros, que tal, de esta fisonomía, si ella va por la calle de ahí, tú tienes que irte por la calle más lejos que haya de ella. Simplemente. Que nunca tengas tú que cruzarte con esa chica. Pero por alta, simplemente. Nunca más. Ya no lo viste. Entonces, ¿Y en cuántos destinos estuviste, Conchita, aparte de pues mira, Lorca? La verdad que no fueron muchos realmente, porque sabes que los militares son de un sitio a otro, pero es verdad que como Ángel era un oficial, pues a la hora de ascender, como que tardan un poco más. Y yo estuve la primera en Munguía, en Bilbao, luego Lorca, luego nos fuimos a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid, que es cuando estuve 9 años en Guzmán el Bueno. Uh-huh. Luego estuve en Murcia, pero en el cuartel de la Guardia Civil de Murcia, de Molina de Segura, que es donde nació Ángel, allí en la capital, en Murcia. Me he saltado de Lorca, no recuerdo bien, pero me fui a La Unión. Me imagino que en Madrid, en Guzmán el Bueno, también lo pasaríais mal, porque también estaba muy sí, arreglado el tema ahí de ETA, muchos controles. Mucho, pero ahí menos porque ahí era como que ellos subían al norte y nosotros, la familia, no nos enterábamos porque vivíamos en Madrid.
Pues mira, Conchita, vamos a hacer una cosa. Nos hemos quedado en el nacimiento de tu hija ¿Y tu hijo? y entonces el tiempo son las 11:30. Lo dejamos para una Claro segunda, que sí. una segunda entrevista, como hicimos Por también, supuesto. porque la gente está muy interesada, no van a llegarme WhatsApp y están muy atentos y no podemos resumir una vida en 20 minutos. Claro que sí. Entonces, si te parece bien, el viernes que viene, si Dios quiere, si te viene bien, si no, otro, Sí. vuelves y seguimos con... Con que tú me lo recuerdes, ya Yo sabes te lo que... recuerdo, Conchita, pero es muy interesante y no paran de llegarme WhatsApp Muy bien. diciendo, oye, qué gusto da escuchar estas historias, todo. Entonces, si te parece bien, lo hacemos así. Claro que sí. Nos quedamos con el nacimiento de tu hija, ahí nos quedamos, ¿verdad, Rafa? Y, Su hijo. y el próximo En viernes... Lorca. Sí, El bueno, Conchita en Lorca. en Lorca. Conchita Y Vale. en Ángel en Lorca. Murcia. Y Ángel en Murcia. Pero bueno, como no hemos llegado tampoco hasta allí, ya Claro. lo hacemos para... Claro. Conchita, es un placer hablar un ratito con Conchita gracias. Valdés. Queda mucho por contar todavía de esa vida tan interesante, intensa que has tenido. Y un placer, si Dios quiere, la semana que viene te esperamos. Si no, a la siguiente. Muy bien. Gracias, Gracias, Conchita. Conchita.